Relatos del tío Filo. Bienvenido seas a mi canal, donde encontrarás historias que se pierden en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Antes de comenzar a ver los relatos, te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Así estés informado cada vez que subamos un nuevo relato. No te olvides compartirlo con tus amigos para que así los relatos del tío Filo lleguen hasta los rincones más oscuros del planeta. Bienvenido seas, mi amigo. Comencemos. Hace mucho tiempo atrás, un cazador que hirió a una de sus presas. Esta presa huyó y se internó dentro de una cueva. La cueva era muy, pero muy oscura. Se las ingenió para hacer una antorcha y así fue siguiendo el rastro de sangre que se perdía en la profundidad de aquella cueva. Muy en el fondo de aquella cueva, allá estaba aquel cervatillo que el cazador buscaba. Ahí estaba, sentado, justamente a un lado de una pequeña caja. Ante la sorpresa de aquel cazador, aquel cervatillo, antes de morir, habló con él diciéndole las siguientes palabras: ¿por qué me has herido, humano? ¿Que no ves que yo soy el guardián de este cofre, que nadie debe abrir, ni siquiera verlo? Pues la maldad del ser humano es tanta que se perderían si supieran lo que hay dentro de él. Aquel cazador no daba crédito lo que escuchaba. ¿Y qué hay en él?, decía. ¿Qué puede pasar si alguien abre ese pequeño cofre? ¿Acaso es oro? ¿Son piedras preciosas? ¿O qué puede ser? Esto es mejor que todo eso de lo que hablas, ya que dentro de él están unos manuscritos los cuales, si caen en poder del hombre, con ellos obtendrá la sabiduría para poder invocar a los espíritus y ellos estén a su servicio a cambio de nada, ya que cada uno de ellos invoca a uno de los espíritus más fuertes que hay dentro de la oscuridad. Y a cambio de su libertad te dará todo lo que desees. Pero no es tan sencillo, pues también dentro de ellos hay uno que dice una gran verdad, una verdad
que nadie está dispuesto a escuchar. Una vez que escuchó todo esto, aquel cazador, ante su atónita mirada vio cómo aquel cervatillo exhalaba su último aliento de vida, para después hacerse polvo y desaparecer en la nada. Solamente aquella caja misteriosa que estaba ahí. La curiosidad de aquel hombre no pudo, así que agarró aquella caja y se la llevó a casa. Una vez que estuvo a solas dentro de su casa, agarró algunas piedras y fierros con los cuales pudo abrir aquella caja al fin. Tenía en su interior efectivamente solamente algunos manuscritos. No eran muchos, pero sí había 5 dentro de la caja. Lamentablemente, para aquel hombre, él era una persona que no sabía leer, no sabía nada absolutamente. Toda su vida había sido cazador, desde muy pequeño, al igual que sus padres. Por lo tanto, aquello solamente no era más que una pérdida de tiempo. Lo que hizo fue y regresó aquella caja al lugar donde la encontró, pero solamente dejó uno de los manuscritos. Los demás manuscritos fueron regados en diferentes cuevas, colocados en otras cajas diferentes, porque pensó que quizás había sido solamente una visión, o quizás no. Pero si aquel cervatillo se fumó en la nada, quizás tenía razón y él era ahora el encargado de cuidar aquel cofre. Pero sabía que tarde o temprano también él, él partiría de este mundo. Por eso al menos se encargó de que no fuera solamente una persona la que cayera y agarrara la caja y así obtuviera todo el poder al mismo tiempo. Fue por eso que se dedicó a esconderlos en diferentes partes del mundo. Se dice que al esconder el último, ahí mismo murió. Y al igual que aquel cervatillo, se hizo polvo y se perdió en la nada. Años después, se dice que uno de los manuscritos cayó en poder de aquel sabio rey y único en el mundo, el sabio rey Salomón. Él sí fue capaz de descifrar lo que decía aquel manuscrito. Y con ese fue capaz de hacer grandes cosas y su fortuna crecía y crecía a medida que pasan los años. Desafortunadamente, también aquel demonio los va consumiendo y poco a poco te vas perdiendo. Al darse cuenta que realmente todo eso no era nada bueno para nadie, y también supo que había más manuscritos iguales por ahí regados, y que aquel que los juntase todos sería el amo del mundo, y por qué no, quizás del universo. Así que muy arrepentido, clamó ayuda a Dios,
pidiéndole al menos como último favor que lo ayudara a regresar ese manuscrito a la cueva donde lo había encontrado. Fue entonces que Dios mandó un ángel, con el cual le otorgó un anillo. De esa manera, nuevamente, sellaban aquel manuscrito y ahí, encerrado el demonio mismo dentro de aquel manuscrito. Cada uno de aquellos manuscritos tenían encerrado un demonio, el cual estaba obligado a obedecer a todo aquel que tuviera el poder de descifrar aquellos manuscritos. A partir de ese día, entonces, esos manuscritos fueron buscados por muchos. Pero desde ese entonces, el propio rey Salomón fue el encargado de dejar guardias. Después de mucho escoger y bajo la ayuda divina, logró saber dónde estaban cada uno de ellos. Y a cada familia que él mismo escogió, los colocó cerca de ciertos lugares en los cuales construyeron grandes palacios. Y a cada uno le fue otorgado cierta riqueza a cambio de que nunca abrieran esas puertas. Y que al paso de los años fuera pasando de generación en generación, que mantuvieran viva la riqueza para que no vendieran, no debían vender nada absolutamente. Y así fue como comenzaba el relato de las puertas. Así fue como aquella historia fue pasando. Siempre los padres hablaban con sus hijos acerca de esas puertas que nadie debía de abrir. Hacía mucho tiempo que aquella puerta estaba cerrada. Años, décadas, quizás más. Pero, ¿qué la hacía especial? Durante mucho tiempo se nos prohibió la entrada a ese nivel de la casa. Era el subsótano. Sí, había un sótano pequeño abajo del mismo sótano. Aquella puerta estaba en aquella escalera sellando la entrada a ese nivel. Siempre nos llenó de curiosidad. Muchas veces le preguntamos a mamá qué había ahí, solo recibiendo un nada por respuesta. Ya estando adultos, ella enfermó y antes de morir nos hizo jurar que no abriéramos la puerta y tampoco vendiéramos la casa, porque debía mantener aquella puerta oculta al mundo. Pero ¿qué había ahí? La última respuesta de la madre antes de morir fue: no lo sé, hijos. Yo solo sé que hice el juramento que ahora ustedes hacen. Yo tampoco abrí esa puerta. Recuerden, solo ustedes pueden vivir aquí y nadie más. Solo que se casen y tengan familias. Y el juramento pasará de sus hijos. Diciendo esto, y moría. Un gran silencio reinó entre ellos. Aquella maldita puerta seguía ahí, misteriosa. Los días posteriores al funeral fueron tristes. La unidad familiar se rompía y uno a uno se marchaban lejos.
La fortuna no era grande, pero podían comenzar una nueva vida lejos de aquel lugar. Aunque nunca fue malo, solo que conocer otros lugares siempre será muy tentador. Solo uno de ellos se quedó ahí, cuidando los huertos, aunque ya los árboles eran muy viejos, pero algunos ya no estaban. Pero de noche era tétrico. Bajo aquellos árboles parecían verse sombras, sombras que vagaban, sombras que deambulaban siempre cerca de la casa buscando algo. Tampoco se podía salir al oscurecer. Aquellas sombras no eran para nada amigables. Cada día al oscurecer, aquella casa tenía un mecanismo que se cerraba sola a las 6 en punto. Si quedaba alguien afuera, debían marchar al pueblo a dormir. A una hora de ahí. Allí en el establo había caballos suficientes para que lo hiciera. Esa era la parte que obligó a la mayoría a marchar. Era muy estricta la estadía en aquella casa. Siempre se preguntaron qué eran esas malditas sombras y qué buscaban. Todo era muy raro. Sombras al oscurecer, una casa que se sellaba automáticamente y una puerta que jamás se debía de abrir. Los días transcurrentes a la muerte de su madre, Wilson, el hijo mayor, se dejó llevar por el alcohol, tomaba mucho. Ahora estaba solo, sin hermanos, sin madre, nada. Solo él en aquella enorme mansión, misteriosa, tétrica, y un bosque que por las noches se llenaba de sombras.